A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás. Iniciamos una primera ronda de preguntas, de este segmento del día de hoy durante este 6º Congreso Internacional de Filosofía, Derecho, Ética y Política. Quienes tengan alguna inquietud, alguna pregunta, por favor, izar la mano para cualquiera de los doctores. Puede ser alguna inquietud a la doctora Liliana Ortiz Bolaños, al doctor Rubén Martínez Dalmau o al doctor Jairo Vladimir Llanos o al doctor Óscar Mauricio Donato. Bueno, buenas tardes, profesores, buenas tardes a todo el público. Yo quiero hacerle una pregunta al profesor Rubén Martínez. Creo entender de la exposición que usted nos ofreció la importancia de la participación popular, del constituyente primario. En Colombia nosotros vivimos un momento en el cual muchas veces las personas, o desde sectores bastante fanatizados en el legislativo, dicen hay ciertas decisiones que las están tomando unos cuantos magistrados y todo el pueblo colombiano tiene que aceptarla así sin más. Me parece plausible que se hable de una participación de todas las personas, si se habla de democracia, pero yo quisiera saber qué piensa usted respecto a si lo democrático es permitir la participación de todos en determinadas decisiones. ¿Volveríamos a caer en el peligro de que las mayorías aplasten a unas minorías? ¿Cómo nosotros tendríamos que resignificar nuevamente la expresión de democrático en temas? Un ejemplo sencillo, Vivian Morales había propuesto un referendo para que se permitiera la adopción única y exclusivamente en parejas heterosexuales. Pero yo pienso, cuando el pueblo va a votar, no sé si la expresión más correcta sea hablar del pueblo, pero digamos, bueno, cuando los ciudadanos van a votar, ¿bajo qué criterios toman una decisión? ¿Bajo el criterio realmente muy informado o simplemente bajo el tema de la repugnancia? Podría ser, porque cierto sector minoritario, ciertas minorías sexuales me repugnan, no me gustan, yo podría considerar como mayoría que ese es el criterio saludable para yo definir quién tiene o quién no tiene un derecho. ¿Cómo podríamos hacer que exista una participación realmente de todos, pero cómo ponerle freno a ese tipo de peligros, de que unas mayorías definan lo que debería ser una vida vivible incluso para unas minorías? Gracias. Buenas tardes, mi pregunta es para la profesora Liliana. Hablaba de Davison, de Putman, de Brandon, pero me llama la atención cuando plantea la objetividad desde Brandon. Parece ser que tiene mucho en común con Habermas, cuando hablaba de sinceridad, honestidad y justificación. Se parece mucho a, digamos, el postulado de la ética del discurso. Entonces yo quisiera saber qué relación hay en esa construcción, cómo él termina objetivizando juicios de valor, si es a través de la justificación, como parece ser que quedó planteado, o sea, es un procedimiento, o de qué manera se hace. Y la segunda pregunta es, teniendo en cuenta que en Putman no hay una distinción axiológica, ontológica, normas y valores terminan confundiéndose, ¿cómo él logra objetivizar o llegar a un concepto de objetividad? Se dice que es a través de conceptos éticos densos, ¿sí? Describir y también prescribir, pero finalmente no queda claro cómo es ese procedimiento, cómo yo llego a objetivizar algo. Bueno, muy buenas tardes a todos los doctores y a los profesores.
Mi pregunta para el profesor Oscar Donato y es sobre, usted dice que para la paz, para llegar a la paz, toca primero desde la gente del común. Pues como sabemos, la gente comúnmente quiere un beneficio para lograr un objetivo. ¿Cómo podría usted decir que no se debe tomar en cuenta el beneficio como tal, sino el objetivo? O sea, simplemente el objetivo. ¿Cómo es el primer paso para lograr esa tarea? Muchas gracias. ¿Alguna otra? No, muy bien. Buenas tardes, esta es una pregunta para el doctor Donato. Desde Aristófanes y teniendo en cuenta el proceso electoral y el proceso de paz, la fragilidad en la que se encuentra, ¿es posible lograr la paz? O sea, es casi que un hecho que Duque va a ganar las elecciones y con Aristófanes y teniendo en cuenta nuestra responsabilidad ciudadana por mantener ese proceso de paz, ¿es posible que el proceso continúe o se vaya para el carajo, pues? Bien, en Putman se explica que había que hacer un cambio respecto a cómo entender no los valores no como una proactitud, una actitud hacia, que sería una relación casi que física, que diría Habermas, sino unas proposiciones. Al convertirlas en proposiciones, nuestra forma de pensar los valores, que no serían, ya dije, proactitudes, sino una proposición de decirlo, de explicitarlo, que también en Putman es claro, de buscar la verdad, de entender la realidad no como la verdad como correspondencia, pues por supuesto claramente se ve en la intención de volver las proposiciones. Cuando se convierten estas proposiciones en aquello que yo puedo decirlo, se explica que puede lograrse la verdad y la falsedad. O sea, yo puedo decir de algo que es falso o verdadero cuando hago proposiciones, no cuando solamente afirmo desde la actitud o desde la intención o desde la voluntad solamente, por ese lado. En Putman es claro que podemos llegar a la verdad desde ese espacio de decir, de afirmar o de no afirmar. En Brandon, creo que la idea es procedimental, por supuesto. Hay autores que han acercado a Brandon y a Habermas, y en esta medida en Brandon la condición, hay condiciones para el hablante, y una de las condiciones es que usted tiene que soportar el compromiso de cuando habla y da razones, ese compromiso tiene que surtir el efecto en el otro, esto es, llevar al otro también a dar razones. No, sus razones no se pueden quedar en sí mismo, sino que tienen que ir hacia el otro. Cuando van hacia el otro, este otro tiene que soportar las razones, incluso sus afirmaciones, volverlas premisas. O sea, las afirmaciones del otro se tienen que convertir en premisas, en mis premisas. Y es claro que se llega a la objetividad. Esto de objetividad yo un poco la reemplazaría por conceptos densos, relevantes y conceptos finalmente, como diría Deleuze, personajes conceptuales y el plano de la inmanencia, saber qué es. Brandon también anuncia que usted tiene que estar suficientemente informado cuando habla, por ejemplo, de no somos termostatos, porque el termostato te puede dar una información, pero más allá de esa información no le puedes preguntar por qué razón la temperatura está a 20 a 25 grados, el termostato te da una temperatura, igual que el loro, le puedes enseñar a decir muchas veces y a repetir muchas veces, pero una palabra como rojo, pero ¿qué es rojo? ¿En qué contexto rojo? Se habla de la palabra rojo, ¿cuál es la relación de rojo con otros conceptos, ¿no? Él trae también en su libro de la construcción de razones,
desde el inferencialismo, decir que una ciudad está cerca de la otra, por ejemplo, Cali está cerca de Tuluá, tienes que dar razones para pensar que es cerca, por ejemplo, ¿cuál es el concepto de cerca? Cerca puede ser muy cerca, demasiado cerca, ¿qué es cerca? Y ese qué es cerca es un concepto. La idea en Brandom es hacer conceptos, ¿no? Es en afirmar, se llama la afirmación, y esa afirmación es explicitarlos. Claro, es muy difícil, por ejemplo, de aquellos conceptos que están, o mejor conceptos no, de aquellas razones que están implícitas. Esto es una afrenta contra el discurso racional y razonable. Claro, lo que se queda oculto pues puede ser cualquier cosa. Al final alguien puede decir de eso cualquier cosa, que era lo que decía yo hace un momento. De la dignidad se puede decir cualquier cosa, claro, porque hay cosas, elementos, mejor o conceptos que están ocultos. Y de eso es a lo que se refiere tanto Putman, que confluyen Putman y Brandon en decir, en hablarlo, en explicitarlo. Por eso Putman finalmente dice, claro, no podemos llegar a conversaciones infinitas. Tenemos que detenernos en algún momento, y ese momento es cuando vamos a la justificación y a la exposición y al decirlo, al poderlo hablar, que no puede ser cualquier razón. Estamos debatiendo últimamente en teoría de la democracia. En primer lugar, yo no creo, como los clásicos no creían, que la democracia sea la voluntad de las mayorías sobre las minorías. Es decir, piensa que desde el concepto rusoniano, que digamos que es el fundador, ¿no?, de lo que llamaríamos concepto de democracia contemporánea, eso sería la tiranía de las mayorías, ¿no? Entonces la democracia significa una previa argumentación colectiva que finalmente nos da lugar a una decisión que sería la decisión más correcta. Desde ese punto de vista, los movimientos democráticos se han ido generando desde la participación, es decir, los derechos se han ido generando desde la participación. Es verdad que es un poco más complejo que eso, porque también hay algunas vertientes de derechos que se crean desde lo alto, pero lo normal en la historia de la humanidad es que los derechos se creen desde la participación, desde la reivindicación, desde la calle, ¿no? Eso significa que, como les comentaba en mi intervención, o asumimos una postura democrática con todo lo que ello implica, incluso que se pueden tomar decisiones contrarias a lo que nosotros pensamos, si somos demócratas las acataremos, o entendemos una visión elitista de la política donde hay una serie de personas que son finalmente las que acaban tomando las decisiones y creamos lo que algunos autores han llamado democracia delegativa, es decir, finalmente buscar una profesionalización de la política. ¿No? Esto me recuerda mucho ese debate que se dio en el caso español de la Segunda República entre Victoria Kent y Clara Campoamor, ¿no?, sobre si las mujeres tenían que votar. Y saben ustedes que Victoria Kent decía, pues, oiga, pues, ¿cómo van a votar si no están preparadas?, ¿no? Y Clara Campoamor decía, tienen que votar porque es justo que voten. Es decir, las mujeres tienen que participar aunque su voto sea, como resultó ser además, más conservador que el de los hombres. Pero lo cierto es que si no votan no hay verdadera participación democrática. Entonces, finalmente, o somos demócratas con todo lo que ello implica, o no lo somos. Desde luego, tú me comentabas un ejemplo que es el ejemplo de las adopciones homosexuales o el matrimonio igualitario. Allí donde ha habido un referéndum sobre el matrimonio igualitario, me refiero al caso irlandés, o ha habido una consulta como el caso australiano, ha salido a favor el referéndum del matrimonio igualitario. Es decir, date cuenta el caso irlandés, que es interesantísimo. Un país católico, eminentemente rural, donde la Iglesia pidió el voto no al matrimonio homosexual y la gente fue y votó sí al matrimonio homosexual. Entonces, ¿dónde está esa decisión, digamos, conservadora en el marco de la democracia? Yo no la veo. Es más, desde el punto de vista del conservadurismo democrático no existiría. Por tanto, yo creo que es muy importante que entendamos que la confianza en la voluntad popular es el fundamento de nuestras sociedades democráticas y que el resto finalmente acaban siendo decisiones elitistas que desde mi punto de vista aportan poco o nada a la emancipación. Ya para acabar, eso no significa lógicamente que no tenga que ver en el marco de nuestras democracias
en nuestras sociedades complejas actuales, mecanismos de representación, de toma de decisiones en el marco de las Cortes Constitucionales. Yo mismo me he declarado un defensor de ese control de la constitucionalidad, pero siempre y cuando haya un diálogo permanente y que las decisiones fundamentales se tomen en el marco de la democracia. Dentro de los ejemplos que yo he colocado, por ejemplo, está claro que hay una élite que quiere permanecer en el poder, con independencia, por cierto, Vladimir, con independencia de que lo hayan hecho bien o mal, porque yo creo que Evo Morales lo ha hecho muy bien. Es decir, esto no es un problema de que lo hayan hecho bien o mal, es un problema de que el pueblo quiera o no quiera que una persona pueda ser reelegida en el poder. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Es decir, por supuesto que el gobierno de Evo Morales ha triplicado las clases medias, ha creado mecanismos de emancipación, ha buscado elementos de creación de plurinacionalidad. Es decir, pero eso no tiene nada que ver con la voluntad final constituyente, que es decidir si quiero o no quiero que una persona se reelija en el poder, ¿no? Entonces, si finalmente las decisiones populares han sido más emancipatorias que las decisiones elitistas, porque normalmente la élite mira por los intereses de la élite, mientras que el pueblo mira por los intereses del pueblo. Gracias. Bueno, el doctor Jairo Vladimir, ¿desea agregar? Bueno, como dice el profesor Rubén, pues digamos que hay un debate sobre mayorías y minorías. Desde el multiculturalismo, que es inclusive liberal y creo la parte conservadora de la diversidad cultural, se plantea que los grupos étnicos, digamos, minoritarios tienen que ser considerados. Es decir, la diversidad étnica tiene que ser considerada en los aspectos que vivimos. Pero a veces lo de las mayorías y las minorías es algo relativo. Las mayorías en América Latina, bueno, una gran parte de la población en América Latina está por fuera del consenso beneficiado de muchas políticas de los estados. Entonces, por ejemplo, en Colombia, un gran porcentaje de la población es marginada, estamos hablando de un 30-40%. Las comunidades negras en Colombia, según ellos mismos se cuentan, pueden estar en 10 millones de personas, lo cual no sería una minoría. Claro, cuando aparecen propuestas solamente donde la regla de la mayoría es la que predomina, se afecta a la democracia. Se afecta a la democracia, digamos, de lo social, de lo colectivo, de lo comunitario. Yo estoy de acuerdo con que la democracia formal, que tiene muchas críticas, porque la democracia formal, y ahí coincidimos con Rubén, llevó por ejemplo al fascismo o al nazismo en Alemania, elegido mayoritariamente el movimiento de Hitler al poder. El parlamento nazi no fue que fueran unos dictadores, llegaron mayoritariamente. Entonces, creo que la propuesta de Kelsen, que ha dicho tenemos que proteger las minorías, es importante, pero también en América Latina mirar cuáles son las mayorías y cuáles son las minorías. Para mí en América Latina las mayorías en algunos países como Colombia están marginadas. Es decir, hay una clase media, sí, importante, pero esa clase media no es que viva muy bien, o yo no sé, pues, claro, hay mucha apariencia, ¿no? Hay mucho préstamo en los bancos. Entonces, claro, ¿qué sucede? Es una clase media no tan representativa, no tan real, que con cualquier crisis económica baja la pobreza. Argentina igual, Argentina tiene una clase media aparente, vino Macri y mandó a la mayoría a la pobreza. Entonces, también es eso, es cómo, qué son las mayorías en América Latina, cuáles son las minorías, y de acuerdo a eso construir desde nuestra realidad, como lo ha planteado Rubén, digamos, un consensos y diálogos entre sectores sociales, comunidades, movimientos sociales, para que la mayoría tenga la posibilidad de elegir y tenga la posibilidad de participar y tenga la posibilidad de incluirse. En un estudio que estoy haciendo, bueno, que ya publiqué una parte, históricamente América Latina ha excluido a las mayorías, desde las constituciones del siglo XIX. Las mujeres solamente vienen a ser tenidas en cuenta a mitad del siglo XX en Colombia. Entonces las mujeres en la mitad de la población y estaban excluidas hasta hace 60 años, 70 años de la política, de la parte electoral, imagínense en otras cosas. Entonces, claro, hay que pensarlo y sopesarlo, en qué momento, digamos, el discurso de las mayorías es importante, pero yo creo que hoy con todo lo que ha pasado en el mundo y lo que pasa en América Latina, hay que cambiar esa propuesta o ese postulado rousseauiano de mayorías-minorías. Doctor Norato, sí. Sí, yo lo que dije fue que China e India eran periféricos hace 30 años. China, fruto de un proceso de colonización,
Perdón, India, un proceso de colonización. En ese entonces, hoy en día no lo son. Bueno, muy buena pregunta. Yo aclaro primero que lo de China lo propuse porque China pasó de ser, digamos, un país periférico, empobrecido totalmente, a un país que logró que el 80 y 90% de su población tenga calidad de vida. Y digamos que, por supuesto, es una economía diferente, es un modelo de economía de Estado, es decir, el Estado subsidia la mayoría de los gastos de los chinos. Entonces, al subsidiar la mayoría de los gastos de los chinos, por supuesto, los productos son más baratos. Es decir, la producción china va a ser más barata porque el Estado subsidia todo. Inclusive, para información, no solamente subsidia lo que está internamente desde China para el mundo, geográficamente el país China, sino que si los chinos se expanden por Europa, financia los almacenes europeos, los almacenes chinos en Europa, también financia la producción china en otras partes del mundo. Es decir, y por eso los almacenes chinos en Europa son tan baratos y derrotan los almacenes, digamos, de ofertas europeas. Es decir, China logra eso. Y en América Latina igual. Muchos restaurantes chinos que ves en América Latina, en Colombia, en el país, son subsidiados por el Estado chino. Por eso muchas veces sus comidas, sus productos son más baratos que el resto de los productos. Colombia o América Latina tiene un problema de que no subsidia la economía. Entonces, por eso la producción es tan costosa. Los Estados Unidos subsidia una parte, digamos, en la producción agroindustrial y solamente financia cuando hay crisis económica. Entonces ellos salvan las empresas. Pero no esa es la política de un Estado fuerte que protege la economía. Entonces esa es la diferencia. Y parece que esa diferencia la ha llevado a que China sea protagonista económicamente hoy. Y lo que viene es que va a ser la primera potencia económica. Por supuesto, en la segunda parte de su pregunta, hay un problema de contaminación en China, igual que el país que más contamina, ¿no? Está entre los países que, la respuesta, China es de los que más contamina, y Estados Unidos es igual. Inclusive, Estados Unidos, en una, digamos, en una parte de su constitución, plantea de que la constitución estadounidense está por encima de los tratados internacionales. Entonces los estadounidenses nunca van a obedecer un tratado internacional de derechos. No es como el resto, la mayoría de constituciones, donde los tratados internacionales de derechos son superiores a la constitución misma. En Estados Unidos hay una cláusula donde dice que, que la constitución es superior. Entonces ellos no obedecen ningún tratado internacional que no les beneficie. China igual. China y Estados Unidos, aunque son opuestos, entre comillas, porque desarrollan una política económica diferente, contaminan el planeta, son los que más contaminan. Trump, su presidente actual, ha dicho de que su país no va a estar de acorde con los tratados internacionales de derechos contra la contaminación ambiental. Entonces, pero China se ha dado el paso. China ha dicho, vamos a respetar los tratados internacionales que protegen el medio ambiente, como el de Río y el de Kioto. Esos tratados que firmaron la mayoría de países del mundo, China ha dicho, vamos a comenzar a pensarnos eso y apoyarlo. ¿Pero por qué lo hace? Pues está totalmente contaminado, porque hay ciudades, son impresionantemente desarrolladas, más que los Estados Unidos, hablamos entre comillas de desarrollo, pero el precio que se paga es una alta contaminación. Entonces China, no podemos continuar con esta lógica y vamos a vincularnos paulatinamente a los tratados internacionales de medio ambiente, cosa que no ha hecho los Estados Unidos hoy, ¿no? En parte, pues, la respuesta. Muchas gracias. Una respuesta corta que dice el doctor. Solo dos cositas respecto a lo que os comentado Vladimir, ¿no? En la respuesta a mi pregunta, dos cosas que creo que hay que revisar. La primera es, de nuevo insisto, el concepto rusoniano de democracia no es el concepto de mayorías que manejas, sino es un concepto basado sobre todo en el consenso y en la búsqueda de elementos comunes para la emancipación. De hecho, la voluntad general no es la mayoría frente a la minoría, sino es la creación de mecanismos de consenso que finalmente acaban siendo la mejor solución posible. Y en segundo lugar, solo recordarte una cosa que tú sabes muy bien, que es que Hitler nunca pasó del 36,8% de los votos en Alemania y que si llegó al poder fue justamente por el sistema, no por
porque Hindenburg finalmente lo acaba nombrando jefe de gobierno, pero nunca ganó unas elecciones. Como el señor Trump, por ejemplo, nunca ganó unas elecciones en el sentido de votos populares, es decir, Hillary Clinton obtuvo 2.200.000 votos más que Trump y es presidente por el sistema. Entonces, cuidado con entender que el sistema y que las mayorías son decisiones democráticas, porque eso habitualmente no es así. No, una claridad solamente. En eso tiene razón Rubén, pero es importante aclarar lo siguiente. El nazismo salió con el partido de gobierno de hoy de Alemania, que es la democracia cristiana, y ahí se convirtieron en mayorías políticas para elegir a Hitler por el Parlamento. Es decir, hubo una mayoría, una alianza entre la democracia cristiana y el nazismo para ser mayoría política. Gracias, doctor Donato. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que no puedo responder a las preguntas que me hacen, así que voy a hacer un comentario sobre los comentarios lúcidos que me han hecho. Y antes de comentar eso, tengo que decir que ni siquiera entiendo bien qué es lo que hago acá. Supongo que estoy acá porque hay gente que es verdaderamente plural y demócrata y me invitan, pero yo realmente creo que, digamos que soy un paria académico de corte pesimista y algo irónico, pero no mucho. Y que leo además a los antiguos y no a los modernos, que ni siquiera pienso en la filosofía del derecho. Entonces digamos que en ese caso soy un paria pesimista irónico vintage, que no cree en la razón, que no creo que los seres humanos sean racionales, ni siquiera principalmente racionales, y que me parecería molesto incluso serlo. Utilizar la razón, es decir, dar razones, dar cuentas, eso es lo propio de los esclavos en el mundo antiguo. Creo que el ser humano es sobre todo emocional, y de eso trataba mi charla, de pensar las contradicciones que tienen las emociones a los seres humanos y que llevan al traste los productos de la razón. Por eso yo creo con Aristóteles que las leyes no hacen justos a los hombres y que las cátedras de paz y de valores no hacen buenos a los hombres, y creo, como tú decías, que el desarrollo económico no significa desarrollo moral. En medio de eso, entonces, voy a comentar las preguntas que ustedes me han hecho sobre un poco la actualidad política, que de todos modos uno la puede comentar así habite otros mundos. Así como yo he dicho en algunas ocasiones que me parece precioso que la palabra preguntar, erotai, viene o tiene la raíz de eros, y eso digamos que cultiva y alegra mi corazón, asimismo se me desgarra cuando recuerdo que representación de la democracia representativa se dice ta idiotez, y entonces me cuesta mucho creer en la representación. Además, yo no hablé, creo, de la paz. Dije que la paz no era posible, ni siquiera el buen Kant, que ese sí era un hombre racional e ilustrado, y además se amarraba las manos para no masturbarse porque el semen debería cumplir su fin. Ni siquiera Kant pensó en eso. Él lo que decía es que el juicio esquemático lo que hace es engendrar una serie de cosas que son deseables, como la paz en un término absoluto, pero que no es cognoscible. Eso no lo vamos a experimentar. Yo hablé de la tranquilidad. Esto es, yo hablé que dado que estamos o que habitamos o somos una contradicción y por un lado queremos una cosa que por otro lado niega la otra cosa que también queremos, de lo que deberíamos ocuparnos sería de entablar las bases de un periodo más o menos prolongado de tranquilidad. Y esa tranquilidad, entiendo yo, no viene ofrecida por unos pocos. No nos la van a entregar unos pocos. Por eso yo hacía el comentario de que la palabra polis tiene la raíz de los polus, que son muchos. Y que es importante tener esto presente para entender esas diferencias, porque somos los muchos en el espacio que es verdaderamente público, no como dice, digamos, el menesteroso argumento del alcalde,
poner volardos para recuperar el espacio público, porque es que ese no es el espacio público de los polus. El espacio público es donde efectivamente nuestras discusiones permiten transformar las situaciones, no unos volardos o un parque público, o todavía más chistosos los parqueaderos que son públicos y vale 100 pesos el minuto. Eso no es público, público es la posibilidad de hacer injerencia en las acciones sobre la vida de todos. Y ahí es donde podemos generar espacios de tranquilidad. Respecto entonces al proceso electoral, a si gana X o gana Y, ojalá se te rompa el corazón porque eso quiere decir que todavía tienes, pero no nos va a cambiar nada. Lo que sí creo yo es que va a seguir ganando la abstinencia, la indiferencia, y eso es un problema emotivo, eso no es un problema de racionalidad ni de sistema. Entre otras cosas porque constitución lo que significa, pues, para mí es el cuerpo vivo. Eso es la forma en la que Aristóteles habla de constitución, es como de un cuerpo vivo, como cuando uno así haga más ejercicio o coma más no engorda porque esa es su constitución. Entonces el problema es que nuestra constitución es indiferente, nosotros somos indiferentes y esto no es un problema racional. Así que esperar a que gane X o gane Y no va a cambiar significativamente de fondo, seguro hay cambios importantes que el tiempo no me va a permitir detallar, tampoco creo que estuviera en capacidad. Y no creo que uno deba esperar algo de la gente que renta del miedo. Y tampoco creo que uno deba esperar que alguien venga a cambiar la situación histórica. Me parece que realmente podemos aspirar a hacer política cuando enfrentamos estos escenarios donde tú das tu opinión y eres capaz de persuadir mis emociones y entonces yo actúo porque entiendo y soy capaz de ponerme en tu lugar a través de la imaginación y así de a poco se modifican las cosas. No creo que se puedan transformar las cosas de manera tan radical. Tendría incluso miedo de que alguien hiciera una propuesta de un cambio radical, digamos, porque ningún cuerpo vivo se cambia de manera radical, salvo con una operación o algo así, lo cual es, digamos, para el cuerpo vivo de la comunidad o el cuerpo del ser humano, resulta siendo insano. A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás.